un embajador que nunca entendió lo que pasaba y que además le tomaron del pelo cuando fueron los dos generales de policía a meterle el cuento de que habían narcogenerales. Y las otras condecoraciones como la de Fausto Cobo, que tal vez la más representativa de cómo se condecora a alguien que fue un inútil y que no tuvo ningún papel ni mínimamente destacado en este tema, sino más bien criticado por toda la forma absolutamente sin responsabilidad, sin asumir responsabilidades en el manejo de cárceles y de la seguridad. Y cuando uno ve todo eso, dice, a ver, ¿dónde está la agenda? Porque un legislador tiene dos funciones, legislar y fiscalizar. ¿Dónde está la agenda de fiscalización? Hay que aprender a pelear y morir o triunfar, pero hacerlo desde una perspectiva política. Porque al 25, ¿qué le van a decir al 25? Que la distribución de comisiones y del CAL era nada más coyuntural, pero lo están confundiendo al pueblo. Y ya veremos cuando caminan las medidas económicas, ya veremos cómo van a resolver el hueco de los 9.000 millones de dólares que no tienen, cómo van a pagar el 13º sueldo, cómo van a enfrentar la crisis de la seguridad social, cómo van a enfrentar la deuda interna, la deuda externa, en donde el Ecuador está año tras año pagando intereses de la deuda, pero pateando el capital para adelante. Entonces creen que la gran solución es, en eso está Noboa, renegociar la deuda para que les cobren a los que vengan después. Y el que venga después le patea para adelante. Pero como va sumando la deuda y los intereses, ya estamos viviendo para pagar el churco nada más. La última condecoración al embajador de Estados Unidos es un reconocimiento a la intrusión del embajador norteamericano en los asuntos internos del Ecuador, que permanentemente ha estado haciendo gala de meterse en lo que no le importa. Según el derecho internacional, él no tiene ningún tipo de prerrogativa para opinar sobre un país, pero él sí lo ha hecho sobre los manejos internos. Es como que mañana el embajador del Ecuador en Washington se le ocurra salir a decir y a opinar sobre el juicio, por ejemplo, que le están siguiendo a Trump, sobre los dislates que pasan en la política norteamericana y etc. cosas. No duraría 24 horas que nos lo ponen de patitas al embajador ecuatoriano del Ecuador en Washington, de vuelta acá al Ecuador. ¿Qué condecoración, qué ayuda le ha dado al Ecuador? Un embajador que nunca entendió lo que pasaba y que además le tomaron del pelo cuando fueron los dos generales de policía a meterle el cuento de que habían narcogenerales en la policía para que saque esas declaraciones el embajador norteamericano y de esa manera conseguir una caja de resonancia para validar el que asciendan 4 coroneles, entre ellos el esposo de la comandante general de policía, al grado de general, y que puedan cooptar y captar el mando de la cúpula policial. Y lo utilizaron al embajador y se dejó utilizar. Y las otras condecoraciones. O sea, por ejemplo, la condecoración a Fausto Cobo, que ha estado mezclado en todos estos temas de seguridad y las cárceles, en diversas funciones. Y si algo tendrá que avergonzarse este gobierno ante la historia, es el manejo de la seguridad, el manejo de las cárceles. Y entre todo lo que ha pasado en las cárceles, yo pondría como el ejemplo más grave, más repugnante, fue cuando los 6 implicados en el asesinato de Villavicencio terminaron ahorcados en la penitenciaría de Guayaquil, con el propósito obvio de que no hablen, y también lo mataron en la cárcel del Inca en Quito al otro implicado, y al primer implicado, que fue el sicario que disparó, lo dejaron morir en una oficina administrativa, donde no hay ni siquiera una ampolla ni un termómetro, lo dejaron morir en la oficina de flagrancia de acá de Quito. Entonces, de esto, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Absolutamente nada. Y el embajador siempre haciendo una cantidad de intervenciones, la mayoría de ellas que eran una provocación a que cualquier gobierno digno, que este no lo es, lo ponga en el exterior inmediatamente y diga, a ver, señor, usted no puede representar a su país. Cámbienmelo. Eso se utiliza normalmente en el lenguaje diplomático. Y las otras condecoraciones como la de Fausto Cobo, que tal vez la más representativa de cómo se condecora a alguien que fue un inútil
y que no tuvo ningún papel ni mínimamente destacado en este tema, sino más bien criticado por toda la forma absolutamente sin responsabilidad, sin asumir responsabilidades en el manejo de cárceles y de la seguridad. Entonces, en el Ecuador ya se han devaluado las condecoraciones. Yo le prometo que para la próxima semana le voy a traer una lista de los condecorados cuando el presidente Palacio, Alfredo Palacio, se fue. La lista debe más o menos tener más o menos unas 60 o 70 personas. Solo faltó que lo condecoren al portero de la presidencia. Entonces uno dice que esto se entrega así como papel volante. Entonces el Ecuador ya están desprestigiadas las condecoraciones. Lo vuelven a condecorar al embajador chino, al país que nos ha saqueado nuestra economía con tasas de interés leoninas en los préstamos, al país que nos ha impuesto constructores por la vía del endeudamiento, esto es lo que se llama crédito de proveedores, nos ha impuesto las empresas constructoras a precios carísimos y con sobreprecios. ¿Acaso no se vive una cosa chiquita de todo lo que se recibió de los chinos? Pero para muestra basta un botón, el caso Sinohidro, en lo que es las coimas que vinieron a través de los Conto Patiño y su familia, en el caso Recorsa, de la empresa Recorsa, que viene a ser el caso INA Papers, y lo condecoran al embajador chino por haber coimado a las empresas públicas de China, a gente del Ecuador para obtener contratos. Para eso lo condecoran. O sea, este país no tiene componte, pero algún favor deben estar agradeciendo, porque los contratos siguieron. Para estos gobiernos de Moreno y Lasso, los contratos con Petrochina eran leoninos, pero ya no eran leoninos cuando se siguió ejecutando esos contratos con Moreno y con Lasso. Eran leoninos cuando se ejecutaron con Correa, pero después ya no eran leoninos. Es como en el caso Flopec. Era perjudicial para el Estado cuando se firmaron los contratos con Flopec en la época de Moreno. Pero quien los ejecutó esos contratos fue el gobierno de Lasso. Y eso fue una de las causales del juicio político. Y ahí ya no pasó nada. O sea, las irregularidades y el perjuicio al Estado, no pasó nada. Y hasta el día de hoy sigue Andes Tankers ahí ejecutando ese contrato, un contrato perjudicial al Ecuador. Y cuando uno ve todo eso, dice, a ver, ¿dónde está la agenda? Porque un legislador tiene dos funciones: legislar y fiscalizar. ¿Dónde está la agenda de fiscalización de aquello que se quedó? Por ejemplo, como el presidente de manera avispada se salió con la mano cruzada para evitar su destitución. ¿Dónde le ha escuchado a un asambleísta que diga tenemos que retomar el juicio político a Lasso, porque el caso Flopec tiene que el país conocerlo en detalle? ¿Dónde están? Están en una luna de miel boba. Pero están viviendo algo de lo que nos dice el tango Cambalache. Ojalá que aparecieras